Básicamente, ¿qué es lo que determina cuánto dura una bomba? O sea, César está contando de una bomba que está funcionando desde el 93. Estamos hablando de una bomba que tiene 27 años y bombeando agua, que es un líquido que no está recomendado para bombear. Pero ¿qué determina cuánto dura una bomba? Primero el diseño, que nosotros hayamos diseñado la bomba en forma adecuada a la carga que va a sufrir. Los materiales de construcción, que los materiales sean idóneos a la aplicación. ¿Qué aplicación? Eh, y bueno, si se está usando o abusando del equipo. Por ejemplo, acá vemos una bomba en un sistema que es altamente corrosivo y por lo que se ve de este monolito, probablemente abajo hay una bomba de hierro, por algo está con ese nivel de óxido. En esta presentación lo que haremos va a ser revisar 10 formas comunes o 10 casos en que la bomba es matada, eh, ya sea por diseño o por operación y que hace que se diga finalmente que el problema fue la bomba, que la bomba es la mala. Eh, y ver cómo solucionarlo, por supuesto, qué es lo que hay que hacer cuando nos enfrentamos a este tipo de cosas. Eh, Así que entramos a la escena del crimen. Y la primera muerte, vamos a llamarla muerte por obstrucción. Y es básicamente un problema de operación bastante común. Eh, Muchas bombas de repente paran de funcionar y dice, oye, la bomba estaba funcionando bien, la compré recién y ya no está funcionando. Y a la hora de desarmarla te encuentras con herramientas, de todo, incluso animales muertos, tornillos, clavos que se meten al interior del equipo. Y básicamente, dado que estos equipos están diseñados para trabajar con claros muy estrechos, detiene la operación en forma drástica. Eh, Así tenemos, por ejemplo, acá hay una foto de un cepillo que se fue al tanque, finalmente terminó la bomba y deteniendo el equipo. O por ejemplo este clavo que se metió y quebró todos los dientes de la bomba. Eh, Esto ocurre y ocurre con mayor frecuencia de la que mucha gente quiere confesar. Muchas veces los operarios incluso sacan las cosas de la obstrucción. A mí me ha tocado ver muchas veces en plantas que a pesar de que tengan filtros, le sacan la malla, le sacan todo el filtro para que no se tape. Y con esto terminan dañando los equipos. Entonces, ¿cuál es la solución obvia? Nosotros recomendamos siempre considerar seleccionar un filtro en línea antes de la bomba. Estos filtros van a generar una pérdida de carga, lo que va a hacer de que haga más difícil al líquido entrar a la bomba, por lo tanto voy a tener una condición de NPCH mayor. Pero yo puedo diseñar el filtro de manera tal que la pérdida de carga sea lo menor posible. O sea, hay filtros con mallas de distintos mesh, incluso Viking ofrece la alternativa de vender el filtro sin malla, porque igual gravitacionalmente un clavo se iría al fondo acá y no entraría la bomba. Entonces, aún sin malla es una medida de protección. Eh, Va a depender de la viscosidad del caudal, cuánto es la pérdida de carga asociada a este filtro. Los distribuidores de Viking lo pueden ayudar en la selección de esto. Nosotros tenemos una herramienta para hacer este tipo de selecciones. Lamentablemente no es una herramienta disponible al usuario final, pero sí a los distribuidores. Si alguien de la red de distribución está conectado y tiene dudas con esta herramienta, mándenme un correo, lo podemos revisar, ningún problema. Eh, Muerte por problema de instalación. Esta es otra solución bastante común. Si bien las bombas Viking tienen cierta tolerancia a torque en sus puertos, no están diseñadas para hacerse cargo de todo el peso de una tubería eh, o aún de carga que esté desalineada en un plano distinto. ¿Qué pasa con esto? Esto en general, si bien la bomba lo puede tolerar en algunos casos sin romper, sin fracturar el cuerpo, eh, acorta la vida útil de los componentes porque puede hacer que haya un roce interno. Guadalupe pregunta que si con producto de chocolate no se tendría problemas con el filtro. Eh, Existen filtros que son FDA, que son para ese tipo de cosas. Eh,
yo esperaría que en una línea de producción esperemos no se meta nada al chocolate, porque eso sería un problema mayor que para la bomba, para el producto final. Pero sí existen filtros, los típicos filtros con insertos magnéticos para poder sacar todo tipo de cosas y hay filtros alimenticios. Nosotros como empresa, Viking fabrica filtros de acero inoxidable fundidos 316. eh, Entiendo que ese material es FDA, pero no se puede decir que son filtros sanitarios. Desconozco si existan filtros sanitarios. Yendo a problemas de alineación, el problema de alineación en el eje, si bien muchas veces los coples permiten cierta flexibilidad en esto, un acople, una tensión, o una fuerza hecha en otra dirección al eje va a hacer que se empiece a desgastar más rápido el rodamiento, va a hacer que las componentes internas puedan golpearse. Eh, si se fijan, acá tenemos una bomba instalada con poleas y bandas, y acá claramente se ve que el eje está en esta dirección. Se fija, no está alineado con el plano, y evidentemente esto me va a hacer un desgaste eh, mayor en el buje que está alojando el bracket. Más todavía en esta bomba que no tiene eh, un bracket integrado para darle mayor soporte. Por lo tanto, esta componente va a desgastarse acá y probablemente los internos empiezan a contactarse muy rápidamente. Esto genera un desgaste al interior. Acá tenemos otra bomba que está sujetando todo el sistema de tubería en el peso de la carcasa. Este es un caso real en que la bomba se empezó a craquelar acá, se empezó a quebrar el cuerpo de bomba y fue necesario, bueno, se le puso un soporte adicional acá para poder afirmarla y reemplazar la bomba, que lamentablemente se dañó. Ese es otro tipo de cosa que hay que tener. La bomba no es un soporte de la tubería. La bomba no está hecha para alinear. Muchas veces también a la hora de instalar, me ha tocado ver equipos de instalación que entre varios están empujando la tubería hacia un lado y otro va poniendo los pernos para afirmarlo. Ese tipo de tensiones finalmente terminan dañando los equipos y no es algo recomendable. Entonces, una de las cosas importantes para prevenir este tipo de cosas es, bueno, lo primero es preocuparse que donde se va a instalar la bomba esté completamente alineado y en general esté con una fundación importante. Alinear las tuberías, no forzar las tuberías y darle soporte a cada una de las tuberías. Y una vez alineada la bomba y instalada la bomba, alinear el drive o realinear el drive para asegurar que la bomba esté bien alineada. Eh, Equipos de precisión son altamente recomendados para esto. Nosotros como Viking también podemos vender unidades armadas completas que están alineadas de fábrica. Eso también es un trabajo que hacen nuestros distribuidores localmente. También lo pueden ver con ellos. Muerte por deshidratación o básicamente de que no le llegó líquido a la bomba. Este es un caso bastante común, sobre todo en aplicaciones de alta viscosidad, porque eh, cuando hablamos de líquidos como el agua, cuando uno dice carga positiva, o sea que tengo un tanque con líquido por sobre la cuota de la bomba, nos aseguramos que el líquido va a entrar porque la presión atmosférica es suficiente para empujar este líquido. En el transporte se puede perder alineamiento. O sea, puede ocurrir, puede ocurrir. En general va a depender de mucho del sistema de empaque, eh, cómo se va a hacer el transporte. No puedo decirte que no. O sea, si el transporte se le cae la unidad completa, probablemente se va a desalinear. Eh, en términos de los sistemas de empaque de Viking de las unidades, en general ese tipo de sistemas se piden para proyectos o proyectos de ingeniería que requieren cierto grado de precisión y los equipos alineados llegan alineados al usuario final. Pero en el transporte, por supuesto que pueden ocurrir cosas. En cuanto a muerte por deshidratación, es la famosa cavitación. Nosotros escuchamos ruido cuando está bombeando. Una de las formas más fáciles de medir que el equipo esté cavitando es que la bomba no esté entregando lo que debería entregar. Estos equipos están diseñados para entregar cierto nivel de caudal
para el grado de revoluciones, independiente de la viscosidad. Entonces, si la bomba está diseñada para que para 20 vueltas por minuto entregue 10 galones y a 20 vueltas por minuto está entregando 2 galones, quiere decir que el líquido no está entrando a la bomba no puede hacer desaparecer el 80% del líquido. Y eso es un indicador de que al equipo no le está entrando el líquido del proceso. El ruido se escucha como un martilleo. Cuando la bomba está martillando, no es un ruido habitual. Eh, y eso quiere decir que hay burbujas de aire que están entrando a la bomba y al entrar en presión se revientan. Eso es otra cosa que ocurre cuando hay cavitación. Vibraciones, se nota el equipo que está vibrando porque cuando empieza a reventarse. Y cuando esto ocurre en forma reiterativa y prolongada en el tiempo, los internos empiezan a desgastarse, pero no en forma homogénea, sino que se desgastan localmente. ¿Por qué? Porque las burbujas tienden a reventarse los vértices, se revientan acá y podemos ver este daño localizado. Cuando ocurre daño localizado, podemos decir de que es un indicador de que hubo cavitación. ¿Cómo mejorar la cavitación? En palabras simples, es ayudar a que el líquido entre a la bomba. ¿Y cómo se hace esto? Poniendo tuberías más grandes, de mayor diámetro, haciendo que la bomba esté más cerca del tanque. O sea, si yo tengo la bomba bajo el tanque y hago una tubería cortita y grande, va a facilitar mucho más para que el líquido llegue al equipo. Controlar la temperatura. Muchas veces, si aumento la temperatura, por ejemplo en el chocolate, si yo aumento la temperatura del líquido del proceso, el líquido disminuye su viscosidad, por lo tanto, funciona en forma más sencilla. Nosotros contamos con bombas enchaquetadas para poner ya sea agua caliente, aceite térmico o vapor, como es el caso de las bombas de asfalto, que requieren estar sobre 100 grados Celsius para poder manejar la emulsión. Eh, y otra cosa es, bueno, controlar la ubicación de la bomba. Muchas veces, si tú bajas la bomba geográficamente, eso ya ayuda a que el equipo bombee bien. Me ha tocado ver gente que instala todo lo contrario, que le pone un pedestal y eleva la bomba en vez de dejarla más abajo. Mientras más abajo la bomba esté, mejor. Así funciona. Muerte por andar en seco. Ya no es deshidratación, sino que básicamente la bomba giró sin líquido de proceso. Esto es habitual en procesos de batching, cuando yo tengo un equipo que está funcionando, bombeando en forma discontinua. ¿Y qué pasa con eso? Como hemos dicho en reiteradas ocasiones hoy día, los componentes internos requieren del líquido de proceso para lubricar. Entonces, si no está presente ese líquido, voy a tener un desgaste acelerado. Eh, y dependiendo de las características de los materiales, puede ser mayor o menor. Por ejemplo, si yo trabajo con bujes de carbón, el carbón tiene mayores características lubricantes que lo que podría tener el bronce o el hierro endurecido. Por lo tanto, puedo trabajar un poquito más en seco, pero de todas maneras se va a desgastar más rápido que si estuviera con líquido. Eh, entonces, si esto se hace en forma reiterada, vamos a achicar la vida útil de los sellos, vamos a tener desgaste interior, etcétera. Acá tenemos un ejemplo de un pin desgastado por trabajar en seco. Ahí vemos como el buje dejó marcado el desgaste que se hizo por falta de lubricidad. Se ve bastante cuando el sello está fallando muy seguido. El sello mecánico también requiere del líquido del proceso para poder, se lubrica con el líquido del proceso. Si no está este líquido, las caras tienden a fallar. Eh, Esto es menos dramático que las bombas centrífugas porque las bombas de desplazamiento positivo no giran a velocidad de motor en general, giran un poco más bajo. Pero de todas maneras, si el sello está fallando con mucha frecuencia, puede ser que es porque la bomba está trabajando en seco. Es un indicador. ¿Cómo prevenir esto? Eh, lo más sencillo es control del proceso. Medidores de caudal, transductores de presión, incluso sensores de nivel al interior de los tanques es una buena medida. Los monitores de potencia también es otra cosa. Cuando la bomba está trabajando sin carga,
el motor es el primero en avisar de que está trabajando liviano. Por lo tanto, podemos tener monitorearlo en forma indirecta de esta manera. Rodrigo pregunta si en el caso de trabajo en batch sería recomendable apagar la bomba. Sí, sí, de todas maneras. Estas bombas no funcionan como funcionan otros equipos que por ejemplo, las bombas de doble diafragma. Si yo cierro la válvula, la bomba deja de funcionar. Una bomba de engranaje externo, si yo cierro una válvula, la bomba no deja de funcionar, sigue funcionando. Por lo tanto, si el batch para, lo más recomendable es parar el equipo. Entonces tiene que haber una lógica, ya sea con un variador de frecuencia o con un controlador para hacerlo de esta manera. Muerte por sobrevelocidad o por sobrepresión. Estos equipos tienen ciertos rangos de trabajo y cuando yo los hago ir por sobre las capacidades de catálogo, lo que voy a hacer es acelerar un poco el desgaste. Lo mismo el rango de presión. Las bombas estas están diseñadas para trabajar a máximo 200 psi. En ciertos casos podrían trabajar a mayor presión. eh, o podemos ver otras tecnologías. Las de engranaje externo sí pueden llegar a bastante más presión. Pero la bomba de engranaje interno no. Eh, y si lo hacen, lo que vamos a tener es un desgaste prematuro. Acá, por ejemplo, vemos cómo se desgastaron los rodamientos por una sobrepresión clara en la línea. Se fijan, las bolas del rodamiento se fueron hacia atrás y terminaron desgastando. A esto también se le agregó una sobrevelocidad, por lo tanto este desgaste hizo que el rodamiento que está haciendo el soporte se dañara completamente. Al pasar esto, el rotor se fue en contra de la tapa, golpeó y desgastó la tapa completamente por esta sobrepresión. ¿Cómo controlamos esto? Lo más sencillo es con variadores de velocidad. Eh, para controlar la presión tenemos nosotros válvulas de alivio instaladas en los equipos. Esas válvulas de alivio son válvulas de emergencia, no están diseñadas para controlar la operación en forma habitual. Es más, vamos a ver un poco más adelante que estas válvulas también pueden ser una fuente de daño del equipo. Eh, Instalar monitoreo por rango de presión y de nuevo, los monitores de potencia son otra herramienta interesante. Estamos llegando ya casi al término del tiempo que está determinado. Me quedan unos 4 puntos todavía que revisar, así que les pido si me puedo contar con 10 minutos más de su tiempo para poder terminar la presentación. Eh, Les pido disculpas por esto, nos atrasamos un poquito, pero ya queda poco. Eh, Vamos un poquito a cuando la bomba funciona eh, dead heading, o sea que sigue funcionando y sigue trabajando a presión. Como habíamos visto en un principio, estas bombas, independiente de cómo operan, van a entregar y van a seguir aumentando caudal y presión. Eh, en una bomba centrífuga, si yo cierro una válvula, el caudal se hace cero y lo que hace es que se viene a cero y la bomba, en cierta medida, no le sigue aumentando presión a la línea, solamente la presión que entrega la bomba. En una bomba de desplazamiento positivo, si yo cierro una válvula, el motor va a seguir girando y le va a seguir aumentando la presión a la línea hasta que algo ocurra. En general, eh, por eso estas bombas requieren tener una válvula de alivio para acotar la presión. Pero si no la tienen, la presión va a seguir aumentando hasta que algo ceda. Puede ser el motor, porque por capacidad no entregue más, puede ceder el acople, eh, o incluso puede haber un daño como el que vemos acá, que se reventó una tubería por sobrepresión. Esto evidentemente es algo que nosotros no queremos que pase jamás. Además de dañar al equipo por sobrepresión, eh, puede generar un accidente importante. Entonces, para eso, en forma estándar, la mayoría de las bombas de Viking vienen con válvulas de alivio incorporadas, que lo que hacen es agregar un punto de debilidad en la línea y hacer de que el equipo eh, se sacrifique para evitar un daño mayor. También tenemos algunas series que tienen válvulas de alivio que tienen retorno al tanque,
que en vez de recircular el líquido en la bomba o propia bomba se van en retorno a la línea y esto hace que sea más seguro, pero la instalación se hace un poquito más engorrosa. Y están también las válvulas alivias externas que se conectan en la línea, que no tienen que ver con la bomba, sino que van más bien en el sistema, como es la que vemos en esta parte. Entonces, bueno, como estábamos diciendo, que la bomba corra a alta presión es peligroso, pero que la bomba esté operando con la válvula de alivio siempre también es dañino para el equipo y va a desgastarla. Eh, ¿Cómo funciona una válvula de alivio? Una válvula de alivio tiene un resorte que está seteado a cierto nivel de presión. Cuando se llega a cierto punto de presión, esta válvula se empieza a abrir, esto es lo que se conoce como el cracking point. La presión va a seguir, si sigue aumentando, va a llegar a un punto de apertura de full bypass. Si se fijan, este ejemplo está seteado a 70 psi como válvula de apertura total. A los 70 psi, todo el caudal de entrada va a salir eh, por, la, eh, por la bomba, va a recircular al interior de la bomba, entonces voy a tener un caudal completo acá, y el caudal de salida en teoría va a ser cero. Eh, ¿Qué ocurre con esto? Que todo el líquido empieza a recircular en forma acelerada al interior de succión y descarga, generando un aumento de temperatura importante. Si se fijan, acá hay dos puntos de presión importantes. Primero es el cracking point, que es el de 60 psi, que es donde la válvula empieza a abrirse y genera cierto nivel de transferencia, y el nivel de apertura total, o full bypass, como le llamamos en inglés. Las bombas Viking se diseñan a full bypass. Por lo tanto, cuando ustedes compran un equipo que dice 60 psi, a los 60 psi van a tener este efecto, el efecto de que pasa todo el caudal de un lado para otro. Pero dependiendo de la viscosidad, puede ser que el cracking point sea 55, 57, va a depender mucho de eso. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos nosotros? Que ustedes seteen la válvula de alivio por sobre las condiciones de trabajo. Por ejemplo, si la condición máxima de operación está acá, en 60 PSI, 60 PSI, recomendamos que la válvula de alivio se setee a 15, a 10-15% más allá de eso. Por ejemplo, podríamos setearla a 70 o 75 PSI. 70 PSI para que cuando llegue ese punto la presión sea de emergencia. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando una bomba funciona full bypass? Eh, En general, el líquido se empieza a degradar, baja la viscosidad y aumenta mucho la temperatura. Acá vemos un líquido, una bomba que funciona en esas condiciones y podemos ver cómo hay trazas del líquido quemado al interior del proceso. Esto va en deterioro directo con respecto a su proceso. Hay líquidos que son muy sensibles a la temperatura, que si aumentan la temperatura se pueden dañar y no pueden recuperar sus condiciones anteriores. Y a la vez, al aumentar la temperatura, disminuye la lubricidad del interior del equipo, generando un desgaste. Entonces, hay que estar seguro de que estas válvulas estén seteadas correctamente. Sus distribuidores los pueden apoyar haciendo ayuda en el seteo, eh, porque hay que minimizar el uso del full bypass. Solamente en situaciones de emergencia en que hay una obstrucción, la válvula de alivio debería funcionar. Se puede monitorear también con herramientas externas o de tercera línea, pero eso es. Vamos a la siguiente muerte, que se conoce como cambio en las condiciones de operación. ¿Qué pasa? Las bombas Viking son bombas que en general son bastante longevas. Y si bien los rangos de trabajo de Viking van desde un centistoke hasta 1 millón de centistoke, eh, la verdad es que si ustedes diseñan una bomba para una operación y después a lo largo de los años la cambian de situación, podemos hacer que la bomba que funcionaba muy bien, por ejemplo, para aceite, si la quiero ocupar en grasa, no va a funcionar de la misma manera por el cambio de viscosidad. O si la cambiamos de un líquido que no era corrosivo a uno que sí, o de una condición abrasiva a no abrasiva, va a hacer que la bomba se dañe completamente. Por ejemplo, acá tenemos una bomba que funcionaba muy bien en una condición estándar, pero se llevó a un ambiente corrosivo y vemos que la bomba no duró nada. Eso puede pasar. eh, y eso es como son equipos que tienen cierto rango de vida, también muchas veces
los diseños de ingeniería se hacen de cierta manera, pero en operación se hacen ciertas cosas que son distintas. Por ejemplo, acá vemos una bomba que se hizo funcionar a muy alta presión y era de una bomba de acero con rotor de acero inoxidable y se fijan el buque no recibió ningún daño, pero esta bomba se pegó al cuerpo por alta presión y por efecto de Galling terminó dañada. Eh, Ese tipo de cosas hay que tenerlas en consideración. Nosotros tenemos abordado eso con los números de serie. Cada bomba tiene un número de serie y ahí ustedes pueden registrar, eh, ahí en algunos casos se registra cuál fue la condición de operación en la que se compró la bomba, cuando es una bomba de ingeniería. Cuando es una bomba estándar, en general eso no queda registrado, pero ustedes sí pueden llevar un récord. Eh, y tener claro cuáles son los mínimos y máximos definidos. Nosotros adicionalmente en nuestra página web tenemos un software que permite entregar las curvas de operación del equipo según las condiciones de trabajo y ahí indica, hay un cuadro donde salen los warnings si es que la bomba está trabajando fuera de su rango de diseño. Otra cosa bastante común es saltarse las mantenciones preventivas de los equipos. Eh, por ejemplo, lubricación. Eh, Acá vemos un rodamiento que se saltaron muchas veces eh, su rango, su condición de lubricación recomendada, y vemos que esa grasa finalmente quedó completamente contaminada por el ambiente y hacer que el equipo finalmente se, se detenga o se desgaste en el eje. Eh, Nosotros contamos con tenemos los manuales de mantenimiento que indican cuáles son los periodos de mantenimiento que tiene cada bomba. Pero en general, dado que esto puede funcionar para muchas aplicaciones, o sea, una bomba que está operando en aceite tiene un nivel de desgaste muchísimo menor que lo que podría tener una bomba que está trabajando en asfalto modificado o en chocolate, o en pasta de chocolate, o qué sé yo, en magma de azúcar. Hay distintas condiciones. Es distinto una bomba que esté funcionando a 20 psi a una que esté funcionando a 200. Por lo tanto, les recomendamos a ustedes también, con su experiencia, ver cómo hacer la mantención preventiva de su equipo. Y el último, que es bastante común, sobre todo en Latinoamérica, es hacer funcionar la bomba hasta que falle. Eh, Viking tiene una característica bastante particular, que son bombas que no son de muy falla catastrófica. Lo que tenemos nosotros es que si ponemos, por ejemplo, el caudal a través del tiempo, en general, si la bomba se diseña a cierto rango de caudal, en el tiempo lo que yo voy a ir viendo es que la bomba va disminuyendo su potencia, su capacidad. ¿Y por qué va disminuyendo su capacidad? Porque el desgaste de los internos va haciendo que haya mayor recirculación al interior de la bomba. Eh, pero en general no tengo una falla catastrófica, no es que el equipo pare completamente. Y muchas veces cuando la operación dice, ¿sabes qué? Mira, yo en realidad me da lo mismo que la bomba bombee en 20 minutos, 30 o una hora, hace que los operarios sigan usando la bomba por un tiempo indefinido sin hacerle mantenimiento. Eh, y cuando pasa eso, finalmente podemos tener fallas catastróficas. Por ejemplo, acá tenemos una bomba que se operó y se operó, incluso operó a alta presión, la válvula de alivio no tenía válvula de alivio y siguió trabajando, el sistema no falló, pero a la hora de ver que la bomba paró de funcionar, fueron a ver y teníamos estas condiciones de desgaste, evidentemente por una alta presión en esta dirección. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Monitoreo continuo, inspecciones periódicas. Nosotros tenemos rangos, reportes de inspección para todos los modelos de las bombas donde dicen cuáles son los diámetros admisibles, con lo que podemos decir esta bomba tiene condiciones originales de fábrica o no. Y están esas dimensiones para todos los componentes del equipo. Esto no es de uso público, pero sí todos nuestros distribuidores cuentan con ello y pueden hacérselos llegar en la medida que ustedes lo requieran. Esa es otra de las recomendaciones que tenemos. Eh, Ese es básicamente los 10 puntos que son los que nosotros vemos con mayor frecuencia que los equipos tienden a haber daño, además de los sellos, que es lo que vimos.
muerte por obstrucción, por problemas de instalación, por problemas de NPCH o deshidratación, por bombas que trabajan en seco, por bombas que trabajan fuera de su rango de trabajo, ya sea en presión o en velocidad, bombas que se hacen funcionar con mayor presión fuera del límite, hacer funcionar una válvula de alivio en full bypass, cambiar las condiciones de diseño, saltarse mansiones preventivas y finalmente hacer funcionar la bomba hasta que falle. Esas son las características y lo que quería comentarles hoy día. Espero les haya sido provechosa la presentación. Muchas gracias por su tiempo.